Siempre supe que tenía algo. No era vanidad, ni una ilusión de juventud. Era real. Cuando entraba en un lugar, las conversaciones se pausaban por un segundo. Algunos hombres se ponían rectos como si intentaran no mirar. Otros desviaban la mirada pero volvían a espiarme por el rabillo del ojo. Me veían segura, quizás demasiado. Pero yo no fingía. Solo sabía quién era. Ese día llevaba un vestido ajustado, de manga larga, color vino profundo. Marcaba mi cintura y caía sobre mis caderas con una naturalidad provocadora. Lo combiné con unas zapatillas blancas con detalles dorados y un bolso pequeño de cuero, cruzado al pecho. El cabello lo llevaba suelto, con ondas suaves y un brillo cálido gracias al aceite de almendras que me aplico cada mañana. Era mi forma de decir, estoy aquí, incluso si no pasa nada especial. Vivía en un pueblo al sur de España, llamado Benalup. Pequeño, tranquilo, a medio camino entre Cádiz y Nada. Después de terminar el Instituto de Estética, no conseguí trabajo fijo, así que iba de aquí para allá, agarrando lo que salía. Esa mañana me crucé con Lidia, una antigua compañera de clase. Nunca fuimos amigas. Pero me saludó como si nos conociéramos de toda la vida. Estaba repartiendo flyers frente a un supermercado. La vi cansada, como si el sol le hubiera ganado la pelea. Charlamos. Me contó que trabajaba con una empresa de promociones de la zona, repartiendo publicidad para una constructora que remodelaba casas rurales. No es el sueño de nadie, pero pagan algo, dijo encogiéndose de hombros. Luego me miró de arriba abajo y agregó, si quieres, puedo hablar con el jefe. Es buena gente, no muerde. Me reí. No tenía planes. Le dije que sí. 2 días después, ahí estaba yo. Con una bolsa llena de panfletos, parada junto al mercado central. Llevaba una gabardina corta gris y unas medias de red. No por comodidad. Por actitud. Aunque fuera a repartir propaganda, yo no perdía el estilo. Al principio no estaba mal. Algunos agradecían, otros simplemente me ignoraban. Un anciano incluso me dijo, con esas piernas, podrías vender el infierno, y yo lo compraría. Sonreí. Por fuera. Por dentro, hervía. Me molestaban más los bocinazos y los, guapa, vente conmigo, gritados desde los coches. Pero ese martes fue distinto. Estaba en un barrio residencial, de esos donde todos los edificios son iguales, grises, sin alma. Me quedaban pocos volantes. Ya estaba contando mentalmente los minutos que faltaban para irme, cuando apareció él. O mejor dicho, su perro. Un animal enorme, blanco y peludo como un oso. Se me abalanzó. Me tiró al suelo. Las patas me golpearon en el pecho, su hocico acabó justo en mi cara. Mi bolso voló, los papeles se esparcieron por el asfalto mojado. Yo quedé tumbada junto a un banco, atónita. El perro, feliz, me lamía la cara sin culpa. Entonces llegó su dueño. Alto, con barba de 2 días, unos 40 años, gafas y acento del norte. Se disculpaba atropelladamente mientras agarraba al perro por el collar. Lo siento, lo siento. Se me escapó al abrir la puerta. Es muy cariñoso, no muerde, te lo juro. Me levanté como pude. La gabardina sucia, la falda torcida, el pelo como si hubiera dormido en un arbusto. Creo que tu perro acaba de arruinar mi jornada,
dije medio sonriendo. Él me miró con culpa. Déjame ayudarte. Vivo aquí cerca. Puedo darte ropa limpia de mi hija, si no te incomoda. Lo miré. Tenía camisa, olía a algo entre café y madera vieja. Parecía decente. Sabía que no debía ir con un extraño, pero también sabía que si no aceptaba, me iría a casa con medias rotas y la cara llena de saliva. A veces no es valentía, es resignación. Su casa era de 2 plantas, con jardín y olor a hogar. Me llevó al baño y me pasó una camiseta grande y unas mallas suaves, casi demasiado ceñidas. Cuando salí, él estaba en la cocina, sirviendo té. Me miró fugazmente, como si luchara contra su reacción. «Te queda bien», dijo con voz baja. Me senté frente a él, abrazando la taza. Había algo en esa casa, peligroso o quizás demasiado seguro. Algo que invitaba a quedarse. Él se llamaba Iván, trabajaba en un taller fuera del pueblo. Vivía con el perro y el silencio. Me miraba con respeto. Un respeto que calentaba más que el té. Y eso, irónicamente, era más seductor que cualquier piropo. No sabíamos todavía, pero esa tarde iba a cambiarlo todo. La tarde siguió avanzando como si el tiempo se hubiera rendido. La lluvia golpeaba los cristales con la monotonía de un metrónomo, y yo seguía sentada en su cocina, en ropa ajena, bebiendo té demasiado caliente solo para no tener que hablar. Iván era de esos hombres que sabían callar, pero sus silencios no eran vacíos. Al contrario, llenaban la habitación de algo denso, como incienso invisible. Me ofreció un jersey grueso que colgaba de una percha junto a la entrada. Me lo puse sin dudar. Olía a él. A madera, a grasa de taller, a ropa que se seca en la sombra. No era un olor dulce, pero sí acogedor. Me envolví en ese aroma como si fuera una manta emocional. Me senté en su sofá, recogí las piernas bajo mí y observé la lámpara de pie que apenas iluminaba la estancia. Él se sentó en un sillón frente a mí, dejando espacio. Ese detalle me gustó. El perro, que descubrí se llamaba Bruno, se tumbó a mis pies, dándome la bienvenida como si me conociera desde siempre. Yo no decía nada. Pero cada gesto, cada cruce de mirada con Iván, era una conversación silenciosa. En uno de esos cruces, vi cómo su mirada bajaba un segundo a mis piernas, apenas un reflejo, y luego regresaba a mis ojos con una mezcla de culpa y deseo contenido. Lo más sensual de todo era que no intentaba disimularlo del todo. El jersey era largo, me llegaba hasta mitad del muslo, y las mallas marcaban cada curva sin pudor, pero sin grosería. En mí, había algo de provocación pasiva. Yo no buscaba excitarlo, pero tampoco huía de lo que él pudiera ver. Sentía que tenía el control, aunque mi respiración se acelerara cada vez que se inclinaba un poco hacia adelante para servirse más té. ¿Te molesta que mire?, preguntó de pronto, sin preámbulos. Me tomó por sorpresa. No por la pregunta, sino por la honestidad. Le sostuve la mirada y respondí. Depende cómo mires. Así, dijo sin cambiar el gesto, los ojos fijos en los míos, tranquilos, ardientes pero serenos. Sentí un cosquilleo en la espalda. No era miedo. Era algo más primitivo. Una vibración antigua, como si el cuerpo reconociera algo que la mente todavía no aceptaba. Entonces se levantó, fue a la estantería y encendió una vela de cera gruesa. La mecha chispeó antes de ofrecer una llama cálida, titilante.
La habitación se llenó de un aroma a miel quemada. Me miró desde el umbral entre la cocina y el salón. ¿Quieres cambiarte? Tengo una camisa mía limpia. Quizás estés más cómoda. Asentí. Fui al baño con la camisa. Me quité las mallas, la camiseta de su hija, y me puse solo su camisa. Me llegaba casi hasta las rodillas. Me la abotoné, dejando los 2 primeros botones sueltos. Cuando salí, sus ojos se posaron en mí con un respeto que dolía. Pareces sacada de un domingo, murmuró. Me senté de nuevo, ahora sintiendo cada roce del tejido contra la piel desnuda. Él volvió a su sillón, pero más cerca. Sentía el calor de su cuerpo a través del aire, como si la distancia entre nosotros tuviera electricidad. No nos tocamos. Pero el deseo se deslizaba por la habitación como un gato invisible, frotándose contra nuestros tobillos. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos. Los míos jugueteaban con el dobladillo de la camisa. La tensión era deliciosa. Lenta. No había prisa. Eso lo hacía más fuerte. De pronto, se levantó y me trajo una manta. La colocó sobre mis piernas con cuidado, como si cubriéndome intentara protegerme no solo del frío, sino de él mismo. Yo le tomé la mano cuando estaba a punto de soltar la tela. La sostuve, solo un segundo más de lo necesario. Gracias, dije en voz baja. A veces solo quiero cuidar, respondió. Y esa frase se quedó en el aire, como una promesa, o una mentira piadosa. Él se sentó a mi lado. No cerca, no lejos. Lo justo. Noté que su mano no volvía a la suya. Estaba firme, apoyada en su muslo, tensa. Yo giré el rostro hacia él. Y aunque no dije nada, dejé que mis dedos tocaran ligeramente su brazo. Su piel estaba tibia. Ese toque fue el permiso. No pasó nada más esa noche. Pero todo ya había comenzado. A la mañana siguiente, desperté sola en el sofá, envuelta en la manta que aún conservaba su olor. La camisa que llevaba me abrazaba como si él me rodeara en sueños. La luz entraba tímida por las persianas medio bajadas, filtrándose en líneas sobre el suelo de madera. Todo estaba en silencio. Ni Bruno se movía. Solo el tic-tac de un reloj en la cocina rompía el aire. Me senté lentamente. Tenía el cabello desordenado y la piel aún tibia por el calor atrapado en el tejido. Iván apareció en la puerta con 2 tazas de café. Llevaba una sudadera oscura, el pelo revuelto y los ojos suaves. «Te despertaste», susurró, como si no quisiera romper algo frágil. «No quería dormir», le respondí, tomando la taza que me ofrecía. Nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared. El calor de su cuerpo al lado era más fuerte que el del café. No hablamos. El silencio era cómodo. Me sorprendía que me sintiera así de bien con alguien que conocía hacía apenas un día. Después del café, me llevó a casa. El trayecto fue breve. Iba en su coche, una furgoneta vieja con asientos que olían a cuero y a polvo del taller. En la radio sonaba bolero suave, casi imperceptible. No dijimos nada. Pero en un momento, mientras él cambiaba de marcha, sus dedos rozaron los míos por accidente. No los retiré. Pasaron los días. No nos escribimos. No nos llamamos. Pero yo no dejaba de pensar en él. En sus manos grandes,
en la manera en que me miraba como si quisiera aprenderme de memoria. En cómo su camisa me hacía sentir más segura que mi propia ropa. La segunda vez que lo vi fue por sorpresa. Yo repartía folletos frente a una farmacia del centro cuando escuché un silbido familiar. Bruno. Y detrás, Iván. Venía con las manos en los bolsillos, con esa calma que le colgaba de los hombros como una bufanda invisible. «¿Estás ocupada?», dijo con una media sonrisa. «Siempre. Pero nunca demasiado para ti». Me invitó a tomar algo en una terraza. Yo acepté. Llevaba un vestido mostaza con tirantes anchos y una chaqueta vaquera vieja. Las medias de red otra vez. No por él. Por mí. Me gustaba saber que podía ir por la calle siendo mía, aunque los ojos de otros se giraran. Charlamos. De cosas simples. Su trabajo. Mis intentos fallidos de encontrar uno mejor. De cómo en el sur los inviernos eran suaves pero las almas a veces no. En un momento, me rozó la muñeca con el dorso de la mano. Un gesto tan leve que podría haber pasado desapercibido. Pero no lo hizo. ¿Siempre eres tan cuidadoso?, le pregunté. Solo cuando algo me importa. Esa frase me quebró un poco por dentro. Porque no sonaba a juego. Sonaba a verdad. Volvimos a vernos, una vez por semana. Luego más seguido. Él venía a mi casa con cosas simples, pan recién hecho, café molido, libros que decía que le recordaban a mí. Nunca traía flores. Decía que prefería regalarme tiempo. Y lo hacía. Se quedaba conmigo. A veces cocinaba. A veces me observaba mientras yo lo hacía. Siempre con esa intensidad que no decía nada pero sentía todo. Una noche, mientras doblaba una de sus camisas que había olvidado en mi sillón, le dije: «Parezco tu mujer». Él se quedó quieto. ¿Y te molesta? No sé. Me asusta. Él se acercó por detrás y apoyó su barbilla en mi hombro. A mí también. Esa noche, no dormimos. No porque hiciéramos nada. Solo estábamos. En mi cama. Con su mano en mi cintura. Y mi nariz contra su cuello. Y el tiempo, otra vez, detenido. La rutina con Iván se volvió algo extraño y dulce. No vivíamos juntos, pero su presencia ya estaba instalada en mi casa como si fuera un perfume invisible. A veces me despertaba y creía oír su respiración al lado. Otras, abría un cajón y encontraba uno de sus encendedores, sus notas escritas rápido con letra masculina, o una camiseta arrugada que aún olía a él. Una noche llegó sin avisar. Traía una tarta de limón de una pastelería de Jerez y una botella de vino blanco. Llevaba una bufanda gris, el cabello húmedo por la llovizna. Yo tenía puesta una camiseta larga y calcetines altos, de esos que llegan hasta el muslo y dejan apenas una línea de piel visible. Cuando lo vi en la puerta, me tembló el pulso. No por sorpresa. Por ganas. Cenamos en el suelo del salón. El vino nos calentó las mejillas. Él hablaba de su hija, que estudiaba en Valencia. Me mostró una foto. Era hermosa, alta, con sus ojos. Me sentí pequeña, repentinamente insegura. Pero él notó el cambio en mi mirada. No compares, me dijo, tocando mi rodilla suavemente. No hay medida para lo que tú me haces sentir.
Después, el ambiente se volvió espeso. La música suave, la luz tenue, el calor entre nosotros. Se acercó, lento, como si aún pidiera permiso. Me tocó el rostro. Su pulgar rozó mi mejilla, mi labio inferior. Yo cerré los ojos. Nuestros cuerpos se acomodaron sin prisa. No fue un arranque, fue una exploración. Él se sentó detrás de mí, me abrazó por la espalda. Sus manos se apoyaron en mis muslos cubiertos por los calcetines gruesos. Su aliento en mi cuello me erizó la piel. «Estás temblando», susurró. «No de frío». Su mano descendió por el borde del calcetín, hasta tocar la piel. Fue un roce leve, pero en ese momento todo se redujo a eso, su palma tibia, mi respiración contenida. Me giré lentamente y lo besé. No fue una explosión. Fue una confesión silenciosa. Mi boca hablándole la verdad que todavía no me atrevía a decir con palabras. Él me cargó en brazos. Me llevó al dormitorio, donde apenas cabíamos entre la cama y el escritorio. Allí, con cuidado, con pausas, me descubrió como si leyera un diario escrito en piel. No hubo prisa. Solo ese deseo hondo de no romper nada. No nos quitamos toda la ropa. No hacía falta. Las texturas hablaban por nosotros, el algodón contra la piel, el roce de su barba en mi clavícula, el susurro de su voz pidiéndome quedarme en ese instante. Sus caricias eran exactas, conscientes, casi reverentes. Después, me abrazó como si el mundo fuera un animal salvaje al que había que mantener lejos. Me dormí escuchando su corazón. Pero al despertar, él no estaba. Encontré una nota en la mesa de noche, volví temprano al taller. No quise despertarte. Vuelvo esta noche. Pero esa noche no volvió. Ni la siguiente. Lo llamé. Nada. Escribí. Nada. Esperé. La ansiedad se coló en mi pecho como agua fría. 2 días después, mientras compraba pan, alguien me tocó el brazo. Me giré. Era ella. Una mujer de unos 40 y tantos. Labios finos, mirada dura. Pelo recogido en un moño estricto. Vestía elegante, pero sin alegría. ¿Eres tú?, preguntó, sin presentarse. No respondí. Tú eres la niña que se cree mujer. La que se acuesta con él mientras su hija estudia en otro país, dijo sin alzar la voz, pero con un filo que me cortó la respiración. No soy nada de lo que tú crees, murmuré. Claro. Ninguna lo es, hasta que destruye. Se fue antes de que pudiera reaccionar. Esa noche, no dormí. Los días se alargaron como sombras al final de la tarde. No sabía si Iván se había ido por decisión propia o por la voz venenosa de su pasado. Pero su silencio dolía más que cualquier palabra dicha. Era como si alguien arrancara una página en medio del libro y yo no pudiera seguir leyendo. Pasaron 3 semanas. Yo seguía trabajando. Nuevas rutas. Nuevas farmacias. Nuevas esquinas donde la gente no me conocía, y yo podía fingir que tampoco conocía a nadie. Volví a mis medias, a mis vestidos ajustados. No por coqueteo. Por escudo. Como si la tela pudiera sostener lo que se deshacía dentro. Una tarde, saliendo de un portal, lo vi. Iván. De lejos.
De pie junto a su coche, Bruno a su lado, la mirada hundida en la calle. Me escondí por instinto. No quería que me viera rota. No quería que pensara que todavía me dolía. Y sin embargo, esa misma noche, a las 11, tocaron la puerta de mi casa. Abrí con el corazón en la garganta. Era él. Tenía la barba crecida, los ojos cansados. Llevaba un termo en una mano y una bolsa en la otra. No quiero que esto acabe así, dijo, casi en susurro. ¿Y cómo quieres que acabe? Pregunté, sin moverme. Me miró. Directo. Honesto. Sin defensa. Sin excusas. Sin final. No respondí. Solo me hice a un lado para que pasara. No en mi casa. En mí. En mi caos. En mi miedo. Él no dijo más. Dejó el termo en la cocina, se quitó los zapatos, y se sentó en el suelo junto al radiador como si supiera que debía esperar. Me senté a su lado, me acerqué sin hablar y apoyé la cabeza en su hombro. Tengo miedo, dije. Él asintió. Yo también. Pero quizás si lo tenemos juntos, no sea tan aterrador. Esa noche no hubo cama. No hubo besos apasionados. Hubo paz. Me puse mi pijama de cuadros, me desmaquillé frente a él mientras servía agua para un té, y lo observé como si quisiera guardar cada gesto. Nos tumbamos sobre la alfombra, uno junto al otro, sin tocarnos las manos, pero sabiendo que si una se movía un centímetro, la otra respondería. Desde entonces, las semanas se tejieron con hilos más finos. Él venía, pero no siempre. Yo no lo exigía. Solo lo esperaba. Me traía pan de una panadería del centro de Málaga, me hablaba de su taller, escuchábamos jazz kazajo porque una vez se equivocó con la radio y nos gustó. A veces yo salía a repartir volantes con ropa provocadora, no para seducir, sino para no olvidar que era libre. Él se reía, me besaba la frente y decía, hoy harás caer a más de uno. Pero no todo podía seguir suave. Una noche, ya de invierno, escuché voces en el pasillo del edificio. Abrí la puerta. Y la vi. A ella. Su ex. Discutían. ¿En serio, Iván? ¿Una cría que reparte papeles? ¿20 años menos? Tú ya tienes una vida armada. No es asunto tuyo, dijo él con la voz baja, firme. ¿Y tu hija? ¿Le preguntaste si le hace gracia? La mujer me miró. Como se mira a un error. Como si yo fuera un imprevisto desagradable que el viento no pudo barrer. Yo no dije nada. No tenía por qué justificar mi lugar. Cuando se fue, Iván se acercó a mí. Sus ojos estaban húmedos. Lo siento. Ella aparece sin avisar. Cree que aún tiene derecho a irrumpir. Tú se lo diste, respondí sin rencor. Él bajó la cabeza. Luego me abrazó. Fuerte. Como si eso fuera su disculpa. No te dejaré ir, a menos que tú lo decidas, susurró. Pero si lo haces, te entenderé. No respondí. Solo lo abracé más fuerte. Pero algo cambió. Él venía menos. Yo miraba más por la ventana. Y un día, simplemente no llegó. Esperé. 1, 2, 3 días.
Nada. El cuarto día, un sobre. Una carta escrita a mano. No sé qué me pasa. Quizás, tengo miedo. Quizás esto me supera. Tú entraste como un huracán y sacudiste todo. Me hiciste sentir de verdad, y eso me debilitó. No quiero arrastrarte a mi ruina. Tú mereces claridad, no mis sombras. Te quiero demasiado para hacerte daño. Por eso me voy. Perdóname. Lo leí 20 veces. Luego lo quemé. Pasaron meses. Volví a repartir en otro pueblo, en otra provincia. Un lugar más al norte, más frío. Me escondí entre calles que no sabían mi nombre. Creí haber cerrado el capítulo. Hasta que un día, en una parada de autobús, lo vi. Él. Su silueta. El mismo perro. No me vio. Y yo no lo llamé. Solo lo observé mientras el viento me despeinaba. Porque hay amores que se quedan. Aunque ya no estén.